respiratoria aguda, que usted la puede encontrar con ese nombre, ¿sí? Mira, constituye un problema de salud pública porque afecta a infantes y a lactantes. Entonces, generalmente puede estar, digamos, facilitar complicaciones o comorbilidades, porque el problema de las infecciones respiratorias es que como afectan el tejido que tenemos en las protecciones, la barrera de protección innata, entonces generalmente se puede complicar con bacterias. Entonces, digamos que es como la puerta que hay a ese tipo de infecciones. Las muertes de menores de edad, de lactantes e infantes, y de adultos mayores, ¿sí? Que son los dos extremos de la vida en los cuales se ve afectada mayormente por este. No quiere decir que en el resto de la vida de la persona no tenga ese tipo de infecciones, sino que más fácilmente el sistema inmune logra salir del proceso infeccioso. El virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza y los adenovirus o el adenovirus son los agentes causales de infecciones respiratorias agudas asociados a una, digamos, mayor incidencia de fallecimientos por este efecto. ¿Cuáles son las formas de defensa que tenemos? Entonces, en los 10 litros por minuto de aire que ingresan a nuestro organismo, pues hay patógenos. Muchos de estos patógenos son eliminados por varios mecanismos de defensa, que tales como la filtración, las células epiteliales, la humedad, el moco, el movimiento ciliar, la forma de respuesta de la celular, los reflejos, el reflejo tusígeno y el estornudo son una forma de defensa, ¿cierto? A veces entonces toser, deglutir la saliva y el moco, y de una vez pasa al sistema digestivo y elimina ese tipo de agentes infecciosos. Y el estornudo, ¿sí? Porque generalmente, pues, ¿cómo se infecta uno con este tipo de virus? ¿Cuál es la vía de infección? La vía aérea, ¿cierto? Entonces, generalmente, pues, son muy pequeños, pero logran ingresar. Y pues lo que uno hace es estornudar. Entonces, con el estornudo o el reflejo tusígeno, pues generalmente son expulsados. Se inicia el reconocimiento de los patógenos digamos, como vías de señalización mediante los PAMs. ¿Recuerdas cuáles son los PAMs? Exactamente. ¿Okay? En endosomas, con esos receptores de linfocitos T3, 7, 8, 9, las células plasmáticas, el 4, los factores activadores de interferón y los mecanismos efectores de la inmunidad. En referencia a los agentes la respuesta inmune que vamos a ver para bacterias, para hongos y la que ustedes ven para parásitos, bueno, hay parásitos que son intracelulares y hay bacterias también, ¿cierto? Como ayuda extra de la respuesta inmune actúa el interferón, ¿no? Porque lo necesita la respuesta inmune. Entonces, los principales virus están el virus de la influenza, que pertenece a la familia Orthomyxoviridae, ¿sí? Esa es la familia. Y acuérdense que la A no suena. ¿Okay? Entonces, está la influenza tipo A, que es un virus cubierto, pleomórfico, filamentoso, con un tamaño de entre 80 y 120 nanómetros, con una cápside helicoidal. Es un virus ARN, compuesto por proteínas, lípidos y carbohidratos. Y el virus de la influenza A es el que tiene la mayor virulencia y el predominio epidémico. Es de la misma forma el que sufre más cambios genéticos porque se encuentra en varias especies. Entonces eso le facilita dar saltos de especie, cambiar de receptores y afectar a, digamos, unas especies que
previo a esos cambios no eran sensibles a la afectación producida por el virus de la influenza. Vamos a hablar del genoma, ya que les gusta tanto. Tiene cadena sencilla, sentido negativo, 8 segmentos genómicos, y eso también le facilita el que haga cambios y digamos cambie en sus receptores y demás. Tiene está envuelto en una membrana bilipídica que es derivada de la célula del hospedero. ¿Se acuerdan que el virus se adhiere, deja parte de la envoltura y de esa misma manera sale por gemación, arrastrando parte de la membrana de la célula del hospedero? Codifica y empaca su propia RNA polimerasa porque necesita ¿qué? Un RNA mensajero. ¿Qué es lo que necesita el virus de la célula del hospedero? Los ribosomas, ¿cierto? Porque necesita toda esa maquinaria. 2 glucoproteínas que son la hemaglutinina, la neuraminidasa y una proteína integral EB2. Ahí está. Tan chiquito y tan pequeño. Ahí está. Tiene un genoma segmentado, una proteína de matriz, una ribonucleoproteína, la polimerasa y una bicapa lipídica. ¿Okay? Ciclo de vida, una vez que alcanza el hospedero. ¿Qué dijimos nosotros que es lo primero que tiene que hacer el virus después de que se encuentra? Exacto. Tiene que unirse ahí, golpearse de alguna manera contra la célula del hospedero. Se une al receptor, que son la glucoproteína y el ácido ciálico. Y si uno hace, bueno, obviamente hay virus, por ejemplo, del hígado, ¿cuál es el receptor? En el hepatocito, ¿cierto? Pero en este tipo de virus, porque la vía respiratoria es rica en ácido ciálico y en glucoproteína, entonces, pues esos son los receptores de este tipo de virus. La neuraminidasa promueve el paso desactivando los receptores de mucoproteínas en las secreciones respiratorias. La neuraminidasa tiene un papel importante en la liberación de virus desde células infectadas, y la neuraminidasa destruye el receptor viral, lo que evita la agregación y la superinfección en células infectadas. La transcripción. Creo que estaba grande. La transcripción de RNA mensajero y la replicación del RNA genómico ocurren en el núcleo usando una RNA polimerasa viral y cebadores de RNA de la célula huésped. No, ¿se acuerdan que dijimos que todos se replican en el citoplasma? Con algunas excepciones, ¿cierto? Y este es uno de esas excepciones. La inhibición de la hemoabsorción y la hemaglutinación se utiliza para detectar virus. Se producen anticuerpos contra la hemaglutinina porque nosotros dijimos que la acción de ese tipo de defensa tiene que ser antes de, ¿cierto? Porque después de eso pues ya el virus va hacia adentro y ya no hay nada más para esa forma de defensa, ¿cierto? Son detectables en el suero de los pacientes. Cuando quieren saber si la persona, digamos, tiene el proceso infeccioso, está afectada por el virus, pues lo que pueden buscar son anticuerpos específicos contra la hemaglutinina del virus. Y una prueba que es la inhibición de la hemaglutinación se usa para detectar anticuerpos, pero pues digamos que las estrellas de ahora son las pruebas de PCR. El virus tiene 8 segmentos de RNA de sentido negativo, cada uno de los cuales codifica al menos una proteína. Puede haber variaciones antigénicas, que es lo que conocemos como mutaciones, y el reordenamiento
que es el desplazamiento antigénico, produce cambios antigénicos, o sea, la estructura externa del virus cambia y eso pues le permite a veces dar, digamos, buscar otros receptores. Tiene varios subtipos del virus de la influenza A con base en 18 subtipos de H y 11 de N que se encuentran en varias especies. Existe el subtipo H1 hasta el 3, ¿sí? Y 2 de N, N1, N2 en varias especies. Se producen cambios sutiles durante la variación antigénica en todas las cepas. Por eso es que la vacunación es tan difícil, ¿cierto? Tienen que poner cada determinado tiempo de acuerdo al subtipo que esté circulando. O sea, no es que lo vacunen a uno hoy y duró vacunado contra eso toda la vida. Lo que sí puede haber es una inmunidad cruzada que lo proteja a uno, ¿sí? Porque como ya el sistema inmune lo conoce, pues puede, por alguna de las proteínas externas y demás, puede crear, digamos, algún tipo de defensa, porque no es tan nuevo, o sea, pero a veces la variación es lo que hace que no lo reconozca rápidamente. Los reordenamientos drásticos se producen cuando las cepas con relaciones estrechas infectan la misma célula. Las variaciones antigénicas ocurren cada año o algunos años con virus de la influenza A. El cambio antigénico surge de manera abrupta e impredecible. Los virus H1N1 y H5N1 afectan al tracto respiratorio. Los receptores de H1N1 son dominantes en las vías respiratorias superiores, los receptores de H5N1 predominan en las vías respiratorias inferiores y por lo general esas infecciones son más complicadas, ¿sí? Porque las de las vías respiratorias inferiores. El H1N1 porcino interactúa con receptores en el tracto respiratorio tanto superior como inferior. Y mire que estamos hablando de una cepa que es de origen porcino, pero que nos afectó a nosotros y pues es que el problema es que una vez que mutan se quedan para siempre, o sea, no es que hacen el ciclo y de golpe cambian y se van, no se devuelven solitos. Bueno, entonces la historia natural de la infección, o la patogenia, rara vez hay viremia, o sea, ahí es el sitio donde se replica y ahí es el sitio donde se produce toda la lesión, ¿ok? Digamos que hay una desactivación de la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos en la célula afectada, obvio. La célula que está invadida no vuelve a trabajar para el dueño de la célula, ¿sí o no? La célula trabaja para el virus hasta que el virus cumple su pico. Ya hace su pico máximo y después, a veces sin ningún tratamiento, bueno, las gripas por lo general, a no ser que se complique por algún proceso infeccioso de tipo bacteriano, tiene su pico máximo y luego hace casi que una resolución sola, ¿cierto? Lo que le dan es tratamiento generalmente para los síntomas. La liberación de enzimas hidrolíticas, lisosómicas y la excavación de las células epiteliales ciliadas como productoras de moco son, digamos, parte de la afectación que se produce. Hay una interferencia con los sistemas de depuración. Buenas tardes. Doctora, qué pena, ¿será que podríamos dividir el salón? Es que no hay más ¿Ustedes tienen clase? salones disponibles. ¿Tienen clase? Tenemos clase. ¿Ya? ¿Ahorita? Pero solamente pues yo puedo moverlas, no pasa nada. Sí, no, el problema es que ese aire acondicionado no sirve. Y nosotros estamos, nos podríamos ir nosotros para allá. Nosotros tenemos asignado 2 días y 9. ¿Cómo? Nosotros tenemos asignado 2 días y 9. O sea, nosotros nos vamos para allá y ustedes se quedan acá. ¿Sí? Pues igual nosotros solo somos 5, entonces para el aire acondicionado No. daría igual, más ¿Para de quién? ustedes. A Solo mí. somos 5 y el doctor. No, pero para nosotros sí es gravísimo quedarnos aquí los 40 que estamos sin aire acondicionado.